Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio del 41 en tu comunidad. Les saluda Mary Joel Durán. La ciudad de Nueva York tiene ahora el número más alto de inmigrantes extranjeros en su historia. Los mexicanos cuadruplicaron su presencia en la década de los 90 para colocarse en la comunidad inmigrante más grande del área triestatal. Según un reciente estudio realizado por el Centro Latinoamericano, los mexicanos son el grupo latino de más alto crecimiento en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, en Matt Haven, el 80% de los trabajadores en los negocios locales son de origen mexicano. El mismo estudio indica también que los mexicanos componen más del 5% de la población en el condado del Bronx y el 14% de la población hispana en la ciudad de Nueva York. Comparado con otras comunidades hispanas, los mexicanos tienen el más alto porcentaje de natalidad y expertos estiman que si así continúan, será la comunidad latina más grande de la ciudad de Nueva York y en la nación en unos 20 años. Y para hablarnos de los crecimientos y logros de esta comunidad, nos visita el honorable cónsul de México en Nueva York, el señor Carlos Manuel Sada Solano. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Usted acaba de asumir el cargo. Así es, efectivamente. Y ya anunció que viene con una agenda de trabajo que tiene 4 ejes vitales. ¿Cuáles son esos? Bueno, estos ejes son, en primer término, la protección preventiva, asistencia consular a nuestra comunidad. Por otro lado, tenemos la organización comunitaria, tratar de que sean más fuertes las organizaciones de México, aprovechando que hay mucha migración reciente y que todavía no están organizados adecuadamente algunos de ellos. Por otro lado, tratar de tener una relación permanente, directa con las autoridades electas del área estatal, del área triestatal, a nivel estado, a nivel municipio. Y el cuarto eje sería básicamente la promoción de la imagen de México en materia cultural, inversión de negocios, turismo. Esos son los 4 ejes muy compactos en los que nos vamos a concentrar en esta actividad que iniciamos hace unos días. ¿Y cuántos ya oficialmente se dicen que de la comunidad mexicana? ¿Cuántos ya son en el área, por lo menos de la ciudad de Nueva York? Bueno, son cifras estimadas todavía, pero sí en general en área triestatal estamos hablando pues ya de casi 1 millón de mexicanos, en el área de Nueva York el área de 600 y tantos mil. Yo creo que son cifras muy impresionantes y pues obviamente que hay mucha necesidad de que nosotros como autoridades que representamos a los mexicanos tengamos posibilidad de estar muy cerca de ellos. Es ahí en donde aplicamos un concepto muy particular, muy importante que le llamamos cero tolerancia en el sentido de que trataremos de que las autoridades sean lo sensible posible, todo lo más sensible posible para que no haya violación a ninguno de los derechos humanos. Claro, vamos a hablar de toda esta agenda. Por ejemplo, usted dice que va a ampliar la cobertura del programa Consulado sobre Ruedas. Así es. Efectivamente es un esquema que ha dado muy buenos resultados, para tratar de eliminar el rezago que se había generado en cuanto a atención a nuestra comunidad para emisión de documentos. Ahora vamos a expandirlo más de manera que lleguemos a zonas un poco más rurales, es decir, más hacia el norte del estado de Nueva York, a Buffalo, Albany, en fin, que sabemos que hay comunidad que está moviendo hacia esos lugares. Pero también ahí privilegiamos mucho la relación con las autoridades, porque obviamente las autoridades electas juegan un papel importantísimo para nosotros. Así es. También usted dice que va a mantener la política de cero tolerancia dentro del mismo consulado. Bueno, eso es muy importante, tenemos que ser congruentes. Cero tolerancia en cuanto a que no haya abusos en cuanto a la violación de derechos humanos de nuestra comunidad y cero tolerancia en cuanto a que nosotros seamos los primeros que pongamos el ejemplo, respetando, por supuesto, a nuestra comunidad. Usted también expresó su preocupación sobre los ataques de odio raciales que hay, ¿no?, en contra de su comunidad, y me imagino que va a trabajar en conjunto también con las autoridades locales sobre esto. Nos preocupa mucho en particular lo que ha sucedido en Staten Island. Estamos muy conscientes, tenemos toda la información y vamos a trabajar efectivamente con las autoridades locales, vamos a sumar al esfuerzo que ellos están haciendo para evitar que esto siga sucediendo. Y también usted dice que va a trabajar muy fuerte en el programa de comunidades seguras. Bueno, la verdad que ahí tenemos que trabajar otra vez con las autoridades locales. Vamos a tener hoy mismo una reunión con las autoridades federales, estatales, para tratar, entre otros, este asunto, de manera que no haya discriminación, que no haya racismo y que no se violen los derechos individuales ni las garantías individuales de los mexicanos en esta zona. Y disminuir el número de deportaciones, porque la verdad que esto de estar dividiendo familias no le beneficia. Es algo que nos preocupa muchísimo. Por supuesto que cada familia que se divide tiene un impacto brutal en la misma sociedad a la que ellos pertenecen, tiene un impacto brutal en el ánimo de las familias, y yo creo que eso debe de verse con muchísimo cuidado. Vamos a apelar a la sensibilidad de las autoridades para evitar en la medida de lo posible que eso suceda.
Usted también habló de que va a impulsar para que se le puedan dar a los inmigrantes que no tienen documentos una licencia de conducir o algún documento alternativo. Bueno, la verdad que no nos corresponde a nosotros la emisión de las licencias. Sabemos que hay iniciativas en la zona estatal para poder emitir licencias para personas que no tienen sus documentos en orden. Lo que vamos a hacer es sumarnos al esfuerzo de las autoridades, haciendo ver el beneficio de tener una licencia de manejo, porque el tener una licencia de manejo implica que se hayan capacitado, que hayan tomado un curso, que conozcan las reglas de tránsito y que tengan un seguro. Y ese seguro impediría también que cuando hay un accidente vaya a haber víctimas que queden afectadas porque no se tiene la cobertura adecuada. Yo creo que es algo en lo que podemos insistir con las autoridades para que nos ayuden a que efectivamente las gentes que tienen necesidad de trasladarse de un punto a otro, están aquí, están manejando, pues que lo hagan debidamente. Yo creo que eso no implica el que haya un reconocimiento a una ciudadanía, a una nacionalidad, sino más bien un documento que es un documento para poder hacer que las gentes puedan lograr mejor su objetivo de ir a trabajar. No, y sabemos que esto de la licencia ha creado mucha controversia, porque hay quienes están a favor y hay quienes están en contra, pero lo cierto es que antes estaba en la ciudad de Nueva York y muchos han perdido sus empleos por no tenerla. Efectivamente, y sobre todo que se ha distorsionado un poco el concepto de la matrícula. Es un documento que es un instrumento de trabajo, así lo vemos nosotros. Entonces, si nos ayudan para hacer eso, yo creo que nos beneficiamos todos. Así es. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa. Vamos a seguir continuando con usted, señor cónsul. Así que usted está viendo 41 en tu comunidad. Y cuando regresemos, el 5 de mayo se conmemora el Día de la Batalla de Puebla. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, en lugares donde la población mexicana es la mayoría, es una fiesta de celebración. Más adelante, el cónsul nos hablará sobre qué significa esta fecha para los mexicanos. No se retire. Gracias por continuar con nosotros. Hoy dedicamos nuestro programa a la creciente comunidad mexicana, la cual el 5 de mayo estarán conmemorando el Día de la Batalla de Puebla. Y continúa con nosotros el honorable cónsul de México en Nueva York, el señor Carlos Manuel Sada, para hablarnos de esta importante fecha y qué significa para la comunidad. Tiene un gran significado el 5 de mayo. El 5 de mayo México vence a una gran potencia extranjera que había invadido nuestro país. Entonces, por eso celebramos esta batalla tan importante para México, y quiero hacer una invitación para que nos ayuden a celebrar debidamente. Déjenme decirles que la batalla del 5 de mayo fue en 1862, nuestra independencia fue en 1810. Entonces había muchas tentaciones de potencias extranjeras por invadirnos y tener parte de México como parte de ellos. Entonces yo creo que esto tiene un significado especial en el sentido de que si nos unimos los mexicanos salimos adelante, cuando nos dividimos perdemos. Entonces es el mensaje fundamental ahora el 5 de mayo, sigamos unidos para seguir trabajando en beneficio de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro querido México. Qué bien, qué mensaje más bonito. Y la verdad que muchos la confunden con la independencia, con la fecha de independencia. Por eso quise enfatizar las fechas, fue 50 años después, la batalla del 5 de mayo. Bueno, muchísimas gracias. Y pues vamos a seguir hablando con su plan de agenda, ¿no? Porque usted acaba de asumir este cargo y me estaba hablando sobre los programas de salud que están ofreciendo, ¿no? Efectivamente, tenemos dentro de los ejes que mencioné programas específicos que tienen que ver con salud, con educación y con organización comunitaria. En salud en particular es muy importante porque muchos compañeros mexicanos no tienen su seguro de salud. Existe el programa Ventanillas de Salud para atender a la comunidad que tiene necesidades primarias. Nos están apoyando varios hospitales del área metropolitana de Nueva York. ¿Y tienen que tener algunos requisitos? No, el requisito es básicamente demostrar interés para que puedan ser atendidos. Tenemos aquí, la verdad, una gran colaboración con 15 diferentes agencias de salud y que van permanentemente a nuestras instalaciones en el consulado para tener primero un chequeo preventivo, que es muy importante, checarse para ver si está uno en buenas condiciones de salud. No hay que esperar a que esté uno enfermo, sino más bien de una vez hacerlo. Y ya una vez que se detectan enfermedades, también hay la posibilidad de que se atiendan en estos hospitales, en algunos de ellos, a costos muy bajos. Hay una relación muy directa entre el consulado y muchas instituciones hospitalarias del área triestatal. Pero por otro lado, México acaba de lanzar también un proyecto que se le llama Seguro Popular, para asegurar a todas las familias de los migrantes que están en México y al mismo migrante cuando va a México, de manera que no tenga que pagar ya
ya por un seguro de vida, un seguro médico en México. Yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que seguir nosotros insistiendo para que se afilien acá y cuando vayan a México puedan ser tratados sin ningún costo. Y es de suma importancia, como usted estaba diciendo, muchos no tienen seguro médico. Así es. Y qué bueno de que puedan tener esta atención, especialmente los niños, tanto aquí como en su país. Efectivamente. Y háblenos ahora del programa 3x1. ¿En qué consiste este programa? Bueno, el programa 3x1 es un programa comunitario que se inicia con el interés de los paisanos mexicanos por hacer obras en sus comunidades, una escuela, una clínica, agua potable, la iglesia, en fin, un parque. Se ha venido mejorando y ahora ya por cada peso que aporta un paisano, un migrante, el gobierno estatal aporta otra, el gobierno del estado aporta otra y el gobierno municipal aporta otra, de manera que son 4 partes. Y ahora se está yendo más hacia proyectos productivos, de manera que se generen empleos en México a través de estos programas, ya sea para los familiares que están ahí o el día de mañana para el paisano que regrese a México y pueda también tener una opción directa de empleo. Yo creo que estos programas tienen mucho sentido porque lo que queremos es arraigar a nuestra gente, es decir, evitar que se venga. ¿Cómo se evita que se venga? Pues que se generen empleos productivos en México, que les generen ingresos para sus familias. Usted también dijo que tiene un compromiso ya personal para promover la cultura de su país en el área triestatal. Bueno, es una carta muy fuerte que tenemos Claro que como mexicanos. En ese sentido, México es una gran potencia y por supuesto es la imagen bonita, la imagen atractiva de una cultura de muchos años, muchos milenios atrás, y por supuesto que es algo que ya se ha arraigado, pero tenemos que apoyarnos más en eso para proyectar esa cara extraordinaria que tiene México hacia el mundo. Señor Cónsul, muchísimas gracias por su tiempo, de su apretada agenda. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Gracias a usted. Bueno, está viendo 41 en tu comunidad. Cuando regresemos hablaremos con el alcalde de la ciudad de Passaic, considerada el pueblo más mexicano en el noreste de Nueva Jersey. Regresamos enseguida. Está viendo 41 en tu comunidad, gracias por su sintonía. La ciudad de Passaic en Nueva Jersey es considerada el pueblo más mexicano del noreste del estado Jardín, tras el éxodo de puertorriqueños y cubanos. Según datos del censo, el porcentaje de hispanos en Passaic creció a más de un 62% en el 2000 a casi un 70% en el 2009, convirtiéndola en una de las comunidades con mayor porcentaje de latinos en New Jersey. El aumento se debe principalmente al crecimiento de la población mexicana y a su empuje económico. Muchos atribuyen el desarrollo del sector empresarial a esta ciudad a los mexicanos. Y por supuesto nos acompaña el alcalde de la ciudad de Passaic, Alex Blanco. Muy buenos días y bienvenido. Muy buen día, Mari. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Nosotros nos sentimos muy contentos. A ver, la ciudad de Passaic es conocida ya como el pueblo más mexicano que hay. Sí, fíjate, Passaic es una ciudad muy peculiar porque, como tú sabes, los Estados Unidos es una nación de inmigrantes, pero Passaic siempre se ha quedado puro inmigrantes, formada en los 1600 por el Dutch y luego vinieron rusos, afroamericanos, diferentes nacionalidades, judías, hasta que llegaron pues los latinos, que se fueron los primeros puertorriqueños, un poquito de suramericanos. Y ahora los dominicanos que ahora han sido un poquito reemplazados por los mexicanos. Así es que tenemos la dicha de Passaic ser una mezcla muy bonita y equilibrada de muchas nacionalidades. La población actual de la ciudad de Passaic. Tenemos un 72% latino. Es una de las ciudades que más porcentaje de latinos ha incrementado en estos 10 años. La mayoría de esos latinos acompañados por el dominicano, después por el suramericano. Y a ver, háblanos, ¿cuáles son los cambios? Porque la verdad que son bien curiosos lo que tú me estabas diciendo. El cambio que ustedes han tenido que comenzar a hacer en la ciudad de Passaic debido a la creciente comunidad mexicana, especialmente en los parques. Bueno, fíjate, Mari, déjame decirte que cuando llegué a la ciudad de Passaic en 1984 por la inmigración dominicana, soy dominicano. Los parques allá pues eran más de pelota, de béisbol y de softball. Entonces pues como han pasado los años y tenemos una migración suramericana y de mexicanos, pues entonces se juega mucho el soccer, el balompié. Entonces ahora hemos tenido que remodelar los parques para incorporar más
Parques de soccer. Claro, parques de soccer, sí. Esto debido, por supuesto, a esta creciente comunidad mexicana. Y también otra de las cosas que me estaba diciendo es, ¿no?, de cómo esta comunidad ha crecido bastante. Uno va a la ciudad de Passaic y todos los negocios, todos. Es muy raro ver uno que no diga México. Sí, y fíjate, Mari, muy importante. Déjame decirte que para mí el taco era Taco Bell. Ah. Eso es lo único que conocía como taco. Entonces, ahora con todos los negocios que los mexicanos han puesto allá en la ciudad de Passaic, tenemos una gran diversidad. Y lo bueno y lo bonito es que es auténtico. Tenemos productos de México que son auténticos, como por ejemplo el taco es auténtico de México, y en diferentes regiones se preparan diferentes maneras, diferentes productos. Entonces en la ciudad de Passaic tenemos esa dicha de que la comunidad mexicana se ha sembrado con buenas raíces. Y también hay dos cosas importantes que van a suceder, que tú me dijiste que están trabajando con la Universidad Benemérita de Autónoma de Puebla. Sí, fíjate, la Universidad de Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle, muy buena persona, pues nos reunimos en mi oficina hace unos meses, incluso antes de él ser gobernador, y preguntándome la necesidad de los pueblanos allá en la ciudad de Passaic. Y hablamos mucho de lo que es la educación, de que el gobierno tiene que moverse más en la educación de los poblanos, de los mexicanos, en el caso de él, pues de Puebla. Entonces, ahora, gracias a Dios, unos 2 semanas, hicimos una alianza con la UAP, con la allá, para proveer cursos para terminar el bachiller, la preparatoria, y también para prepararlos para abogados o ingenieros, y los cursos van a ser online, todo pagado por el gobierno de Puebla. Esto está muy interesante. Sí, sí, muy interesante. La verdad es que nos alegramos mucho de que hayan podido hacer todos estos logros en la ciudad de Passaic. Nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar con más. Así es que ya lo saben, usted está viendo 41 en tu comunidad, y cuando regresemos, más adelante nos acompañará el vocero de la Cámara de Comercio Mexicana de Passaic para hablarnos sobre el aporte económico de los empresarios mexicanos. No se retiren. En sintonía con el 41 en tu comunidad, hoy dedicamos nuestro de comunidad mexicana, quienes muy poco celebran el 5 de mayo, y esta vez para hablarnos de la económico de los empresarios de la ciudad de Passaic, nos visita Herrera, portavoz de la Cámara de Comercio Mexicana y electo comisionado a la Junta de Educación. Buenos días. Gracias por acompañarnos. No, la verdad que queremos felicitar a tu comunidad, porque esta comunidad, a la medida que crece, también se le ve su aporte. Y a ver, tú también resides en la ciudad de Passaic. Correcto. Y representas a la Cámara de Comercio Mexicana de esa ciudad. A ver, ¿cuántos negocios? Bueno, es difícil de número preciso, porque todos los días están abriendo uno nuevo. Ajá. Platicando con el alcalde, dice que le aproximamos cerca de los 200 negocios. Y estamos hablando de negocios grandotes como nuestros. Tenemos distribuidores más área enorme, Passaic, New Jersey, pero también tenemos empresarios tan pequeños vendiendo este tamaño, un truck de esos, muy trabajadora, muy empresaria, tienen esa
muy fuerte para promover la cultura. Yo